Bueno, bienvenidos a esta tercera y última parte de la actividad educativa referida al dolor en niños, niñas y adolescentes pasibles de cuidados paliativos. En esta oportunidad haremos referencia a los mitos del uso de opioides en cuidados paliativos pediátricos, a su prescripción y monitorización. Los objetivos de aprendizaje planteados son conocer los mitos y realidades sobre el uso de morfina en cuidados paliativos pediátricos, prescribir opioides en forma adecuada para tratar el dolor y suspender el tratamiento en forma segura cuando éste sea necesario. A la hora de plantearle a la familia e incluso a otros compañeros del equipo de salud la necesidad de utilizar morfina para el dolor o la disnea, nos enfrentamos a diversos mitos y es necesario conocer realidades para poder, bueno, confrontar, dialogar, para obtener y ganar la alianza terapéutica. Algunos mitos que habitualmente escuchamos son que la morfina solo se usa para etapas terminales, en pacientes con cáncer, que puede provocar la muerte, genera adicción y otros síntomas molestos aún peores que el dolor y la disnea. En verdad, sabemos que es posible usar morfina por largos periodos de tiempo, que es un fármaco muy antiguo y noble y que se utilizan en dosis acordes a las recomendadas y la titulación es responsable y en forma individualizada, no existirían mayores riesgos. Que sirve para, este fármaco es utilizado para aliviar el dolor y la disnea, y que en personas con dolor no va a generarse la adicción y que lo que sí puede generarse es la tolerancia, que más adelante veremos la diferencia. La morfina es un medicamento disponible, es un medicamento que integra lo que son el listado de medicamentos esenciales de la OMS y OPS y puede administrarse por diversas vías o rutas de administración. Respecto a las indicaciones de este medicamento, la forma o la presentación más utilizada en niños y adolescentes es la morfina de liberación inmediata, y esta presenta una vida media de cada 4 horas, por lo que el intervalo interdosis acorde y correcto es administrar la morfina de liberación inmediata cada 4 horas. Siempre expresando en miligramos y en mililitros, y esto va a depender de la presentación que vayamos a utilizar, iniciando a las dosis pautadas por la OMS, ya sea para niños libres de opioide o que ya vienen recibiendo previamente este mismo, siempre indicando rescates, que es esa dosis extra que se administra a los niños antes, si es requerida una dosis de apoyo y falta tiempo para que le toque la dosis reglada. Recordar que si necesita más de tres rescates en un periodo de tiempo, que pueden ser, por ejemplo, en 24 horas, es necesario aumentar la dosis de mantenimiento y, por lo tanto, no voy a esperar que pasen las 24 horas si ya ocurrieron 3 rescates. Tengo que hacer un cambio de esa indicación. Siempre es necesario indicar laxantes, dado que este efecto adverso no generará tolerancia y va a estar siempre mientras se dure el tratamiento. Y un concepto muy importante es que existe una dosis máxima para administrar en la primera dosis. En un niño virgen de opioides, o sea que no estaba recibiendo previamente este medicamento, si voy a utilizar la vía oral, la dosis máxima para la primera dosis no puede superar los 5 miligramos. Y si voy a utilizar la vía endovenosa, la dosis máxima de la primera dosis no podrá superar los 2,5 miligramos. ¿Esto por qué? Para tratar de evitar, ¿no?, o reducir la posibilidad de un efecto adverso grave como la depresión respiratoria. Siempre voy a monitorizar el control del dolor y la presencia de efectos adversos. Para administración de la morfina, ¿no?, tarea que es responsabilidad del equipo de enfermería, también se tomarán algunas medidas como chequear la concentración del fármaco que van a usar, viendo la presentación, chequear la indicación, o sea, los miligramos y los mililitros indicados por el médico, registrar la dosis reglada que se administre y registrar las dosis de rescate que se administren. Y controlar la presencia y ausencia de dolor y los efectos adversos que pudieran aparecer. Si requiere el niño 3 o más rescates, es tarea del enfermero, si el niño está hospitalizado, avisar al equipo médico de guardia, y si el niño estuviera en su domicilio, el equipo de cuidados paliativos instruirá a la familia a cómo puede comunicarse
con el equipo de paliativos para ajustar la dosis de mantenimiento. Los opioides tienen diversos efectos adversos, pero el más temido, tanto por la familia como por el equipo de salud, es la depresión respiratoria. Este efecto adverso, si bien es grave, tiene baja frecuencia porque se produce en tolerancia, porque el dolor es el antídoto para que este efecto adverso se produzca. No es lo mismo tomar morfina sin dolor, que es muy probable que aparezca este síntoma adverso u otros, a estar sintiendo o experimentando dolor moderado o severo. Pero es importante reconocer que hay un grupo de niños que quizás sean los que tienen factores de riesgo a presentar depresión respiratoria. Estos son los menores de 3 meses, los portadores de enfermedad respiratoria crónica y los que utilizan otros fármacos depresores del sistema nervioso central, como benzodiazepinas, antiepilépticos u otros psicofármacos. En estos se utilizará con precaución, usando la dosis más baja, o sea, el rango inferior, titulando de forma más lenta y haciendo un seguimiento clínico, e incluso es posible utilizar un saturómetro para administrar las primeras dosis. De los efectos adversos más frecuentes de los opioides, haremos mención al estreñimiento, como dijimos, es el más frecuente, es el que nos genera tolerancia, o sea, con el paso del tiempo este síntoma va a seguir persistiendo, y por tanto la importancia de, siempre que se prescriben opioides, independiente de cuál sea, indicar un laxante. Otros efectos adversos también frecuentes son las náuseas y los vómitos. Estos son transitorios, al igual que la somnolencia, que suele ser una somnolencia transitoria, que no dura más de 48-72 horas. Otros más graves, episodios confusionales o alucinatorios, la diaforesis, la sensación de boca seca, la retención aguda de orina, el prurito, entre otros. Algunos conceptos importantes para manejar en cuidados paliativos pediátricos y en prescriptores de opioides son: ¿a qué llamamos tolerancia? Tolerancia es un fenómeno de acostumbramiento del organismo a cierta dosis de opiáceo, que lleva a la necesidad de tener que aumentar la dosis para obtener el mismo efecto, en este caso el efecto buscado, que es la analgesia. Diferente de tolerancia es síndrome de dependencia. La dependencia son fenómenos conductuales y cognitivos que llevan de un fuerte deseo de tomar un medicamento, donde la prioridad está al lado por el consumo sobre otras actividades. El síndrome de abstinencia son el conjunto de síntomas y signos que aparecen al retirar bruscamente un fármaco, ya sea por suspensión, porque se quedaron sin medicamento, intencional, ¿no? Muchas veces algunos padres dicen, bueno, no tiene dolor, le vamos a suspender rápidamente, bruscamente la morfina y estaba tomando hace 15 días. Bueno, la suspensión brusca va a desencadenar la aparición de signos y síntomas como irritabilidad, ansiedad, insomnio, hipertonía, temblores, náuseas, vómitos, cólicos, taquipnea, taquicardia y fiebre. El síndrome de abstinencia por los opioides es un síndrome de abstinencia grave y potencialmente mortal. Y sobredosis es el conjunto de síntomas y signos que aparecen por un error, ya sea de prescripción o de administración de dosis. Y en este caso se observa la tríada clásica de depresión respiratoria, miosis y coma, que se suele generalmente expresar y explorar y es necesario pesquisar. Es muy sugestiva de una intoxicación por opioides. Recordar que la intoxicación por opioides tiene un antídoto, que es la naloxona, que se utiliza si hay depresión respiratoria frente a la sospecha del consumo de opioides, o también puede utilizarse para tratar efectos adversos refractarios a tratamientos convencionales. Algo muy importante que nosotros insistimos es que no pretendemos que ustedes se aprendan de memoria las dosis a administrar, ¿no? Siempre vamos a utilizar tablas, siempre nos vamos a basar en lo que está presentado en la última edición de las pautas rojas de atención pediátrica a nivel nacional, que son lo que propone la Organización Mundial de la Salud, y en base a eso, a la edad del paciente y si está virgen o no virgen de opioides, vamos a iniciar, ¿sí? Algo muy importante es que ustedes verán que, por ejemplo, en estas dos tablas hay como un rango mayor o menor, por ejemplo, en la tabla 7 que dice dosis
inicial de morfina para niños de 1 a 12 años. Si vemos en la forma oral de liberación inmediata, que es la que más utilizamos, por ejemplo, en un niño de 2 a 12 años, dice que la dosis de inicio es de 0,2 a 0,5 miligramos kilo cada 4 horas. Entonces, siempre se sugiere empezar por la dosis, el rango más inferior, cuanto más pequeño sea el niño. ¿Sí? En niños menores de 2 años, las recomendaciones internacionales en los menores de 2 años se sugiere iniciar por el rango más inferior, y en los mayores de 2 años, si el dolor es moderado o severo, podría, en forma segura, iniciar en el rango del extremo más superior, ¿sí? Eso es un concepto importante para tomar. Otro concepto importante es chequear, y acá, bueno, estamos en Uruguay, es importante conocer las presentaciones disponibles. Estas son presentaciones disponibles, actualizadas. Eh, Pueden haber momentos del año o periodos donde hayan discontinuaciones de presentaciones, y bueno, en Uruguay contamos con estas 3 presentaciones de morfina oral de liberación inmediata, que son en formas de soluciones, tipo jarabe, que son las presentaciones de licor de Brompton, es una marca comercial, que vienen de 300 miligramos, o sea que la proporción es 3 miligramos en 1 mililitro, o de 600 miligramos, 6 miligramos en 1 mililitro. Y se incorpora una nueva presentación, que es Vendal, de 5 miligramos en 1 mililitro. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque yo lo que primero tengo que hacer antes de escribir mi prescripción es saber con qué presentación cuento en la institución, para poder hacer un cálculo ya como prolijo y no tener que estar cambiando, en el proceso. Entonces vamos a analizar juntos el caso clínico de Patricia, ¿sí? Son las 3 de la mañana, Patricia es una niña de 9 años, que recién ingresa a sala a cuidados moderados por dolor agudo, severo, que fue evaluado con un EVA de 10 en 10. Ella presenta dolor agudo de múltiples causas, mucositis inducida por quimioterapia y metástasis producto de un osteosarcoma. Nunca había utilizado opioides, tiene su función renal y hepática normal, con una paraclínica normal de la última semana, y hasta la fecha no tiene antecedentes de alergias a ningún medicamento. Su peso actual es de 20 kilos y actualmente tolera la vía oral. Entonces, las 3 preguntas que les propongo, para que puedan como pensarlo, es, bueno, ¿qué opioide elegirían para tratar este dolor severo que tiene Patricia? ¿Qué ruta o vía de administración seleccionarían? Y que escriban la prescripción como si fuera dirigida a un enfermero, ¿sí? Porque la niña en este momento se encuentra internada en una sala de cuidados moderados. Les vamos a dar unos minutos, para que piensen el caso y puedan realizar su prescripción. Bueno, avanzando en este caso, existe una gran oferta de opioides, disponibles en Uruguay y en Latinoamérica, pero a la hora de elegir los opioides, en una niña virgen de opioides, el opioide, el gol estándar siempre para la elección y para inicio de tratamiento, es la morfina de liberación inmediata. La ruta de administración pueden ser 2 opciones. Podemos elegir la vía oral, ¿no? Dijimos que la vía oral es la vía más preferida por los niños. Esta niña no tiene contraindicaciones para el uso de la vía oral, no tiene vómitos, no tiene intolerancia digestiva. Es la vía que ellos generalmente prefieren. En este momento no tiene una vía venosa periférica colocada, o sea que si yo quisiera hacer la vía intravenosa tendría que funcionarla, pero es importante poder explorar los deseos. ¿Qué quiere ella? Si eligiera la vía intravenosa, sé que como beneficio tiene un inicio del efecto, de acción menor a la vía oral, o sea, va a actuar más rápido, y también va a permitirnos titular más rápido, ¿sí? Pero va a implicar, a contrapartida, bueno, funciones y dolor vinculado a las funciones. ¿Cómo vamos a calcular la dosis de mantenimiento? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a buscar en las tablas de las directrices de la OMS, que figuran en la pauta roja, la dosis de inicio de edad para niños de
1 a 12 años, vírgenes de opioide. Vamos a chequear las presentaciones y concentraciones disponibles en el centro donde trabajo. Vamos a prescribir en miligramos, mililitros o gotas, en el caso de utilizar a gotas, gotero. Vamos a indicar la dosis de mantenimiento, o sea, la dosis reglada cada 4 horas, porque estoy utilizando morfina de liberación inmediata, y voy a chequear la comprensión de mi indicación por el enfermero. Entonces aquí en esta tabla, lo que figura es, bueno, morfina oral de liberación inmediata para un niño de 1 a 12 años, y según mi elección, si yo hubiera elegido la vía oral o la vía intravenosa. Como es una niña grande, voy a utilizar el rango superior. En este caso, si eligiera la vía oral, 0,5 miligramos kilo cada 4 horas, recordando que la primera dosis es el máximo 5 miligramos, y si usara la vía intravenosa, el máximo es 2,5 miligramos. Si hacemos el cálculo, 0,5 por 20 kilos, que es lo que pesa, me daría un total de 10 miligramos cada 4 horas. O sea que debiera recibir mi paciente 60 miligramos de morfina día. Pero voy a recordar que en la primera dosis no le voy a administrar 10 miligramos, sino que le voy a administrar 5 miligramos. En cambio, si utilizara la vía intravenosa, la cuenta sería 0,2 por 20, que son los kilos. Esto me daría un total de 4 miligramos cada 4 horas, que esto correspondería a 24 miligramos de morfina día. Recordando que en la primera dosis, en vez de 4 miligramos, se debe administrar 2,5 miligramos. ¿Cómo calcularla? Aquí aprendimos bueno, cómo hacer la prescripción de la dosis de mantenimiento, ¿no? De la dosis que tiene horarios, ¿sí? Entonces, la próxima pregunta que nos hacemos es ¿cómo calcular la dosis de rescate? O sea, ese plus que le damos si el paciente necesita o lo solicita. Entonces, la OMS propone una regla que es la regla del 10%, ¿tá? La regla del 10% de la dosis diaria de morfina, y vamos a ver ahora con el ejemplo cómo se calcula. Si tiene dolor entre las dosis, es necesario administrar la dosis de rescate y anotarlo, ¿sí? Entonces, si hubiéramos elegido la vía oral para administrar, vamos a recordar que la cuenta nos había dado que mi paciente iba a recibir 60 miligramos de morfina día, ¿sí? Sumándole los 10 miligramos cada 4 horas, ¿no? Son 6 dosis, que me da 60 miligramos. Entonces, utilizando esta regla, como va a recibir 60 miligramos día, el 10% de esto es 6 miligramos. O sea que el rescate va a ser de 6 miligramos de morfina. En cambio, si usó la vía oral, el 10%, 24 miligramos día, es de 2,4 miligramos de morfina. Los rescates necesarios deben administrarse con intervalos mínimos de entre 30 y 40 minutos si estoy utilizando la vía oral. ¿Por qué? Porque es el tiempo que lleva la absorción, ¿no? La metabolización a nivel gástrico de los medicamentos, y en intervalos separados de 15 minutos si estoy utilizando la vía intravenosa, ¿sí? Siempre chequeando que no existan elementos clínicos de sedación o depresión respiratoria, ¿sí? O sea que esos son los márgenes o los tiempos mínimos que yo tengo que esperar. Bueno, administro un rescate. Si el niño sigue con mucho dolor, recién a los 30, 40 minutos voy a poder administrar el próximo rescate si estoy utilizando vía oral, o recién a los 15 minutos si estoy utilizando la vía intravenosa, siempre en ausencia de sedación o depresión respiratoria. Si mi paciente requiere 3 o más rescates en 24 horas, es necesario avisar al equipo médico que está de guardia, al equipo de cuidados paliativos o al médico tratante, para ajustar la dosis de mantenimiento, y por consiguiente se va a reajustar la dosis de mantenimiento a la dosis de rescate, porque ya sabemos que es un 10% de la dosis diaria de morfina que está recibiendo. ¿Qué pasó en la evolución con Patricia? Bueno, habíamos dicho que había ingresado, había ingresado a las 3 de la mañana, estaba con dolor severo, se le administró la primera dosis, que dijimos que si bien el cálculo nos daba 10,
o 4, según vía oral o intravenosa, yo le iba a administrar 5 o 2,5 como máximo, ¿sí? Eso es importante recordarlo. A la hora, Patricia solicita un rescate, ¿sí? Avisa que tiene dolor, que persiste con dolor, escala de 8 a 10, por lo que se le administró 6 miligramos, que era el cálculo que habíamos hecho, utilizando la vía oral. A las 5 de la mañana, Patricia vuelve a solicitar un rescate y se le administran los 6 miligramos. Y a las 6 de la mañana, lo mismo. Sigue con dolor moderado a severo, se le administra 6 miligramos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando acá? Obviamente, la dosis calculada inicialmente nos está quedando corta y es necesario hacer un ajuste, ¿no? Un ajuste para lograr una dosis suficiente para calmar el dolor de nuestra paciente. O sea que es necesario calcular o reajustar la dosis de mantenimiento. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar esta dosis? Bueno, estamos frente a un dolor no controlado, eso es claro. Vamos a ajustar todo lo que tiene que ver con el abordaje multimodal, recordando que no solo tiene que ver con los medicamentosos, sino que, bueno, ver si no es necesario apoyar con alguna terapia integrativa. Y voy a chequear también que no existen signos de sobresedación ni efectos adversos. Mi primer aumento va a ser del 50% de la dosis de mantenimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una regla de 3, ¿sí? Entonces, mi paciente estaba recibiendo 10 miligramos cada 4 horas, el 50%, voy a aumentarle el 50%, va a pasar de 10 miligramos a 15 miligramos, ¿sí? Si hacen la regla de 3, van a ver que les va a dar esa dosis. O de 4 miligramos que estaba recibiendo intravenoso, va a pasar a 6 miligramos de morfina, ¿sí? Siempre cada 4 horas. Y al sumar las 6 dosis diarias, ya sea oral o intravenosa, voy a obtener una nueva dosis de morfina, de miligramos de morfina día, que se va a hacer mi 100%, y si le calculo el 10% de eso, voy a obtener mi dosis de rescate, que ahí figura si utilicé la vía oral o la vía intravenosa. Si es necesario aumentar la dosis nuevamente, entonces el segundo incremento también se va a hacer de a 50%. Y ahí cuando recalculen, ahí tenemos escrito cómo les va a dar el cálculo de esa nueva regla de 3 para aumentar, ¿sí? Acá es importante saber, antes éramos muy cautelosos y decíamos, acá siempre nos estamos refiriendo a la vía oral, ¿no? Eh, eh, Siempre decíamos, bueno, vamos a hacer aumentos más pequeños, más inferiores. Los aumentos, la recomendación internacional es individualizarlos, ¿sí? Pero el primero, por regla, siempre se aumenta un 50% de la dosis si estoy utilizando la vía oral y un 25% si estoy usando la vía intravenosa, ¿sí? Entonces, ese aumento, si el niño va a requerir nuevos aumentos, yo puedo individualizarlos. Puedo hacerlo aumentar de a 25%, aumentar de a 10%, según la presencia o ausencia de elementos de sedación o efectos adversos. O sea, no es una regla estática de que sí o sí yo tengo que aumentar siempre al 50% o aumentar a 25%, sino que es una titulación en forma individualizada. ¿Sí? Acá tiene que ver con este concepto. Esto es una regla inicial de incremento, la misma se ajusta a cada paciente. ¿Y hasta cuándo puedo aumentar? ¿Hasta cuándo puedo ir haciendo aumentos? Hasta lograr el control aceptable del dolor, dado que los opioides fuertes o mayores no tienen dosis techo. La dosis de opioide que efectivamente alivia el dolor de un niño varía de uno a otro y en el mismo niño en distintos momentos. Los opioides mayores no tienen dosis techo y la dosis correcta es la que libera al niño en forma adecuada del dolor con la menor cantidad de efecto adverso posible. Entonces, siempre que yo me enfrento a la posibilidad de que el dolor no esté controlado, tengo que preguntarme, bueno, ¿es que está ocurriendo tolerancia? ¿Es que el niño estaba recibiendo morfina ya por un periodo de tiempo importante y es necesario aumentar para obtener el mismo efecto? ¿Puede estar ocurriendo una progresión de la propia enfermedad que vive? He pensado y he abordado cada parte de lo que conocemos como dolor total.
Y como un último y cuarto punto es cuando es la posibilidad de la hiperalgesia inducida por opioides, que es un fenómeno que ocurre cuando a altas dosis de opioides, al incrementar la dosis, el dolor se exacerba. ¿Sí? Esto es un efecto adverso que también debo explorar. Es muy importante en todos los momentos volver al concepto del dolor total, a enfocarnos en los diversos componentes y en tratar de evaluarlos y abordarlos si estos son posibles. Volver al esquema propuesto por la Organización Mundial de la Salud de realizar un abordaje multimodal del dolor, ¿sí? Teniendo muy claro los principios propuestos por la OMS, la existencia de la terapia farmacológica, tanto de los medicamentos no opioides, opioides o coadyuvantes, ¿no? Que habíamos visto que son fármacos que no son analgésicos propiamente dichos, pero utilizados en conjunto con analgésicos, pueden actuar en diferentes fuentes del dolor, como los antiespásticos, los gabapentinoides, algunos antidepresivos, los corticoides. Pero esto no puede estar solo, las terapias farmacológicas, sino que tienen que estar acompañadas de un conjunto de terapias que llamamos integrativas, que pueden ser el apoyo psicológico, los masajes, la distracción, la imaginación guiada y la hipnosis, asociado siempre a explicar, a informar al niño cuando esto es posible, cuando tiene capacidad de comprensión y a su familia. Algo importante para ir finalizando es, bueno, ¿qué hacemos cuando nuestro paciente que ya estaba recibiendo opioides, por ejemplo, vía oral, y presenta una situación intercurrente, como puede ser, por ejemplo, bueno, de enterovirosis, una gastroenteritis, que implique que no esté absorbiendo o se esté reduciendo la posibilidad de absorción del tubo digestivo de la morfina? O, por ejemplo, que esté cursando una apendicitis. Entonces va a ser necesario, para evitar un síndrome de abstinencia, rotar, ¿no? Pasar la morfina que estaba recibiendo viral en forma intravenosa. La regla de conversión es la regla de 3-1, o sea que 3 miligramos de morfina oral equivalen a 1 miligramo de morfina intravenosa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Primero lo que vamos a hacer es sumar los miligramos de morfina oral que estaba recibiendo en las últimas 24 horas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estaba recibiendo 36 miligramos de morfina en 24 horas. A ese total de miligramos lo voy a dividir entre 3 y esto me va a dar los miligramos endovenosos a administrar. ¿Sí? Por ejemplo, 36 dividido 3, 12 miligramos de morfina día es lo que va a recibir el niño. ¿Sí? O sea, teníamos 36 miligramos biorales día versus 12 miligramos virales día. Esos 12 miligramos IV día de morfina, lo que voy a hacer es dividirlo entre 6 para obtener la dosis a administrar cada 4 horas y esto me da 2 miligramos. Entonces mi indicación sería morfina intravenosa, 2 miligramos IV cada 4 horas. ¿Sí? Los rescates siempre van a ser el 10% de la dosis total de morfina en 24 horas. O sea, va a ser el 10% de 36. O sea, perdón, el 10% de 12, ¿sí? Porque 12 miligramos es el total intravenoso. Algo muy importante y a recordar, esto los enfermeros lo tienen muy claro, es que los bolos se deben administrar en forma lenta, ¿sí? Tanto ya sea por la vía intravenosa como por la vía subcutánea. Si yo tuviera luego de superado esta eventualidad, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis, sale el posoperatorio, yo voy a volver a la morfina, a la vía oral, y lo que voy a hacer es la operación inversa. En vez de dividirlo entre 3, voy a multiplicarlo por 3. ¿Sí? Todo el mismo proceso, solo que en vez de dividirlo entre 3, como hice para pasarlo de vía oral a IV, voy a multiplicarlo por 3 para pasarlo de IV a vía oral. Algo tan importante como aprender a prescribir opioides es prevenir el síndrome de abstinencia, ¿sí? Que dijimos que el síndrome de abstinencia es aquel conjunto de signos y síntomas bueno, que se presentaba frente a la suspensión brusca de los opioides. Entonces, para prevenir el síndrome de abstinencia es necesario educar a la familia
a no suspender bruscamente el medicamento y a consultar inmediatamente y a utilizar folletos de prevención. Es necesario protocolizar el descenso de opioides, esto siempre cuando sea posible. Hay muy pocos estudios en niños publicados y es necesario hacer recomendaciones y estas recomendaciones van a depender de los días de tratamiento de opioides que lleve el niño. A modo de ejemplo de cómo hacer el destete de opioides, ya sea intravenoso o vía oral, siempre va a ser planificado y obviamente va a ser ejecutado si el paciente tiene dolor controlado, ¿sí? Entonces, si el paciente está recibiendo opioides hace menos de 5 días, la disminución va a ser de un 33% de la dosis cada 12 a 24 horas, ¿sí? Lo más seguro es ir haciendo reducciones del 33% de la dosis cada 24 horas. Entonces, todos los días voy bajando un 33%. Cuando el paciente estaba recibiendo opioides más de 5 días, pero menos de 14, o sea, entre 5 y 14 días, voy a hacer reducciones de un 10% cada 24 horas, siempre vigilando efectos adversos de retirada, o sea, reaparición de dolor. Y si el tratamiento con opioides tiene más de 14 días, voy a hacer reducciones de un 10 a un 20% de la dosis por semana. Por ejemplo, todos los lunes marco un día a la semana X y todos los días de la semana voy haciendo una reducción de un 10 a un 20%, pero solo una vez por semana. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hago esa reducción? Que el porcentaje va a variar y la frecuencia va a variar según hace cuánto está recibiendo. Bueno, lo que se describe en la literatura es que el opioide puede interrumpirse cuando llegue al 50% de la dosis inicial, ¿sí? O sea, a esa primera dosis calculada, cuando llegue a la mitad de esa dosis, al 50% de esa dosis, yo podría suspender, siempre evaluando signos de abstinencia, porque si aparecen signos de abstinencia, tendré que ir más lento en ese destete de opioides. Como mensaje para llevar a casa, el uso de opioides para tratar el dolor requiere el trabajo en equipo entre médico y enfermero. Es necesario realizar una prescripción ordenada, metódica, expresando la dosis reglada con horarios y la dosis de rescate. No es necesario memorizar las dosis, utilizaremos tablas de dosis recomendadas por la OMS y haremos una titulación en forma individualizada según las recomendaciones. Es necesario programar el destete, vigilar la reaparición del dolor y la presencia del síndrome de abstinencia. Bueno, muchas gracias. Nos encontraremos en la actividad sincrónica de realización de nuevos ejercicios clínicos y un espacio para dudas e intercambio de estas 3 actividades que tuvimos previas. Nos esperamos.